Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, continuaremos con lo que quedamos. Ayer estábamos terminando de ver lo que es las proteínas y los aminoácidos. Ya me falta un poquito hablar de la papaya y la piña, y de ahí empezamos la otra materia. Bien, entonces de la papaya se extraen dos sustancias ya que se usan en farmacia industrial, y la papaya en sí se suele usar de otras maneras también. Entonces es como si fuesen tres drogas, ¿no? Lo que vamos a ver acá. Bien, entonces primero extraemos lo que es la papaína. Perdón, la quimopapaína primero. Se me abrió algo que no quería que se abra. Ya. Entonces, la quimiopapaína es una enzima que actúa sobre ciertos tipos de proteínas, ¿ya? Y se la usa para el tratamiento de lo que son las hernias de disco, ¿no? En la columna vertebral. ¿Ya? Se ha podido extraer esta sustancia
y se coloca en el punto de lo que es la hernia de disco, lo que hace es destruir las proteínas que están adheriendo esa hernia, permitiendo que se libere. Además, actúa como antiinflamatorio, perdón. ¿Ya? Ahora, es una sustancia que está todavía en estudio y se está trabajando sobre ella. ¿Ya? El problema es que pueden haber casos de personas que tengan reacción alérgica. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, no es una droga que se usa actualmente para todos los que tienen esa patología, sino se selecciona a cierto tipo de pacientes. Es un procedimiento técnico muy complicado, por lo tanto, no lo puede hacer cualquiera, solamente personal especializado en lo que es neurocirugía. ¿Ya? Bien. Luego estaría lo que es la papaína, que se usa como digestivo. Viene a unos productos comerciales, ¿ya? Y se usa en personas que tienen problemas digestivos como gastritis, problemas biliares, ya donde por algún motivo su proceso digestivo a nivel de estómago no está funcionando de forma adecuada. Se ha visto también que puede actuar como un desinflamante, ¿ya? Principalmente en procesos inflamatorios moderados a leves. ¿Ya? Se ha visto que puede ser cicatrizante, ¿ya? Y no solamente cicatriza, sino también ayuda a desprender un tejido que se forma cuando hay la cicatrización, que es lo que se conoce como fibrinógeno o fibrina. Cuando hay una herida, se suele formar una capa blanca, las úlceras crónicas principalmente, que no deja cicatrizar, ¿ya? La herida. Normalmente, cuando pasa eso, nosotros agarramos con pinza y tijera y vamos sacando ese tejido, pero a algunos pacientes es bastante difícil hacer este proceso. Y para eso solemos usar enzimas. ¿Ya? Entre ellas usamos la papaína. ¿Ya? Se coloca la papaína, ya sea de este producto o de forma natural, sobre la herida, ¿ya? Y al día siguiente ablanda todo ese tejido muerto que está ahí y nos ayuda a desprenderlo, ¿ya? Entonces, esas son lo que tienen sus usos comerciales en farmacia. Ahora, la papaya en sí, de forma tradicional, se usa también. Lo que es la hoja o el zumo del fruto, si está, podemos decir, pintón, no maduro, ni verde tampoco, se usa para el tratamiento de procesos digestivos, ¿ya? Para cuando tienen, como dice, digestiones pesadas, flatulencias. Y la flor del papayo macho, que quien no sabe, creo aquí en Santa Cruz, que se usa el mate de la flor de la papaya para lo que es las faringitis, las amigdalitis y las gripes. Y funciona bastante bien. ¿Ya? Y para lo que es los bichos, como alguna vez ya les había comentado, de las semillas incluso se extraía el mebendazol, les había comentado, se usa como antiparasitario, ¿no? Entonces es lo que es el papayo. Y esas funciones que acabamos de mencionar son funciones probadas, o sea, no son como algunos que les había comentado ayer, que algunos solamente son como comentarios, sino se han llegado a probar y su uso como enzima actualmente está creciendo en lo que es la farmacia. Bien, y por último tendríamos lo que es la piña, la famosa piña, que alguna vez también me vio comer. La piña tiene también varias acciones que están ahorita en estudio, ¿ya? Al igual que la papaya, contiene enzimas que se usan para lo que es los procesos inflamatorios, ya que estas enzimas
destruyen las moléculas que inician la inflamación y por lo tanto sirven como antiinflamatorios, producen vasoconstricción, ayudando a que los vasos sanguíneos se vayan cerrando en la zona inflamada, ayudando a que deshinche. Y otra característica que recién se está empezando a estudiar y se ve interesante es que es antiagregante plaquetaria y fibrinolítica. El efecto que hace, ¿se acuerdan? La aspirina en personas que tienen problemas de coagulación, problemas cardíacos. Entonces está empezando a probar este aspecto y está dando buenos resultados, ya que la lesión a nivel del estómago es menor comparada con la aspirina. Bueno, puede servir para desinflamación de procesos inflamatorios de la boca, como las gingivitis o inflamaciones de la piel. Y otro, que es lo que también ya se usa hace un tiempo incluso, y también está empezando ya a entrar dentro de la industria farmacéutica, es su efecto diurético, ¿ya? Hace que orinemos. Claro que en el mercado lo venden como tés o como cápsulas para hacer bajar de peso, ¿no? Ya, que en realidad no baja de peso, lo que hace es que nos hace orinar más y al orinar más perdemos agua, ¿no? El efecto diurético. Bien, entonces hasta ahí sería lo que es farmaconosia 1. Hay más drogas de otras plantas, eso lo vamos a ver ya en farmaconosia 2. Bien, ¿alguna pregunta antes de empezar con el nuevo material? Bien, entonces vamos a empezar lo que es química cualitativa. Y aquí vamos a aprender algunas fórmulas y algunos cálculos que ustedes necesitan cuando hacen preparados farmacéuticos. Ya vamos a ver en la materia de farmacia galénica, cuando preparamos cómo se hacen los preparados farmacéuticos. Y en la práctica, allá en el instituto, cuando nos toque, vamos a hacer algunas preparaciones. ¿Ya? Bien, entonces, cuando hacemos mezclas, ya a las mezclas se le llaman soluciones o disoluciones, que son lo mismo en realidad. Se refiere con este término, perdón, a cualquier mezcla homogénea. Eso significa una mezcla en la que todo esté mezclado de forma pareja. Podemos mezclar muchas cosas. No podemos mezclar, por ejemplo, a un sólido en un estado gaseoso, lo que hacen, por ejemplo, algunos aerosoles que botan un polvo. Podemos mezclar gases en gases, lo que es, por ejemplo, el óxido nitroso mezclado con oxígeno en la anestesia. Líquidos en gases, lo que sean los aerosoles, como lo que usan los pacientes asmáticos, ¿no? El salbutamol, penotrol, formoterol, que usan esos aparatitos llamados inhaladores. ¿Ya? Podemos mezclar líquidos en líquidos, ¿no? Como lo que son los alcoholes con el agua. En el caso de los elixires, podemos mezclar un sólido en agua, ¿ya? Líquidos en sólidos, lo que serían las pastas, por ejemplo, los geles, las cremas, ¿ya? Y por último, sólidos en sólidos, que serían los polvos, ya las tabletas, los comprimidos, por ejemplo, una tableta, por ejemplo, de almidón, más el principio activo, ¿ya? Bien, entonces, para poder medir estas concentraciones y ver las cantidades de uno, necesitamos hacer ciertos cálculos para hacer los preparados. Ya, generalmente, cuando se hace
una mezcla en farmacia, se suele usar de base 100 gramos o 100 ml, ¿ya? Por lo tanto, las fórmulas que vamos a ver ahorita son para calcular por cada 100 ml o 100 miligramos del producto, 100 gramos, perdón, de producto, ¿ya? Entonces, cuando compren un frasco, por ejemplo, jarabe, van a ver que dice, por decirles, 50 gramos por cada 100 ml, ¿ya? Entonces, eso es lo que es la concentración del producto en el preparado. Y para eso estamos a hacer algunos cálculos, ¿ya? Bien, para eso se usan tres formas de medir los porcentajes en cuanto a la concentración de una sustancia en un producto. El primero es el porcentaje del peso en el peso. Eso se usa cuando se mezclan dos sólidos. Ya en ese caso vamos a usar el porcentaje de lo que es el principio activo que coloco en el resto de lo que se está diluyendo, que puede ser otro polvo. ¿Ya? El otro es el porcentaje de peso en volumen, ya que eso es cuando mezclamos un sólido en un líquido, como un jarabe, por ejemplo. Y luego tenemos el porcentaje de volumen en volumen, que eso es cuando mezclamos un líquido con otro líquido. ¿Ya? Les he pasado ahí a clase un pequeño PDF donde resumo estas fórmulas. Así que en el transcurso de estos días vamos a hacer acá unos ejercicios, les voy a mostrar cómo se hace y les voy a dar también tareas para que ustedes hagan esos cálculos. ¿Ya? Bien, primero vamos a ver lo que sería peso en peso. ¿Ya? Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. No se olviden que las fórmulas están ahí. Les voy a poner acá también para que ustedes la vean, pero las tienen en el PDF que les he enviado. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando voy a mezclar dos eh, sólidos, pero también puede ser un sólido con un líquido, pero voy a usar su peso, no su volumen, porque también algunos líquidos, como la glicerina, por ejemplo, se puede medir en peso. ¿Ya? Bien, entonces, la fórmula para calcular esto es el porcentaje, ¿ya?, de peso sobre peso. ¿Ya? Esto sería igual a lo que es la cantidad del soluto en gramos. Aquí también tienes que recordar un poquito de lo que son las unidades. Tal vez es un poco tedioso porque van a tener que recordar un poquito de matemáticas, pero es necesario. ¿Ya? La fórmula está en gramos, pero a veces cuando nosotros hacemos cálculos se da en miligramos. ¿Ya? Pero acuérdense que la fórmula está en gramos. El porcentaje de gramos, este es del soluto, que el soluto generalmente es el que se encuentra en cantidad menor o el que se encuentra en su forma sólida. ¿Ya? Se divide sobre los gramos de la solución. ¿Ya? Vamos a poner aquí solución. Ahí está. Y ese resultado se va a multiplicar por 100. ¿Ya? Bien. Entonces, así nosotros podemos saber cuánto del soluto en porcentaje está en la mezcla que yo estoy haciendo. ¿Ya? Bien, el primer ejemplo, porque vamos a hacer ejemplos, ya vamos a poner, si se disuelven 23 gramos de hidróxido de potasio. Entonces vamos a poner, yo aquí les voy a poner, así vamos a separar para no mezclar, esa es la fórmula para que la recuerden, ¿ya? Y aquí a un ladito voy a poner los datos, ¿ya? Primero, el soluto
será, vamos a ponerlo aquí, 23 gramos. En este caso, 23 gramos de lo que es hidróxido de potasio. ¿Ya? Eso es KOH. Sustancia que se suele usar bastante en farmacia. Lo vamos a disolver en 400 miligramos de agua. ¿Ya? Entonces, ese es el soluto y lo que es la solución será 400, perdón, 400, eso, miligramos. Perdón, gramos vamos a poner. Ya para empezar, después los complico con las unidades. Ya, 400 gramos de agua. Ya, H2O. Bien, entonces, esos serían los dos datos. Yo necesito saber en porcentaje cuánto tengo de soluto en esa mezcla. Y eso va a aplicar a esta fórmula que estamos viendo acá. Ya simplemente es reemplazar este valor, va a ir acá arriba y este valor irá aquí abajo, ¿no? Y luego lo multiplico, perdón, por 100. Ya, entonces, ya, el dedo. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya, aquí a un ladito vamos a poner, ya, porcentaje de peso sobre peso es igual, en este caso, a 23 gramos sobre 400 gramos también por 100. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué nos da el resultado? Lo vamos a calcular. Me había olvidado abrir mi calculadora. Ahí está. Bien, entonces sería 23 dividido entre 400. Eso me da, cuando yo hago este resultado, me va a dar 0,0575. ¿Ya? Y ese resultado lo tengo que multiplicar por 100. ¿Ya? Lo multiplicamos por 100 y eso me dará como resultado 5,75. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, está diciendo que en esa mezcla tengo 5,75%, ¿ya?, de soluto en la mezcla. ¿Ya? Bien. Esto de acá sería mi resultado. Como han visto, no es muy difícil. Solamente es aplicar la fórmula, es aritmética. Lo mismo que ustedes se deben acordar, solamente que tienen que memorizarse esta fórmula. ¿Ya? Bien. Ese sería entonces un ejemplo. ¿Ya? Vamos a hacer otro y después yo ya les voy a ir dando tareas. ¿Ya? Bien. Vamos a mantener la fórmula ahí en la pizarra y vamos a borrar todo lo demás. Bien. El otro. Vamos a disolver 456 gramos de cloruro de sodio en agua para 5 litros. ¿Ya? Necesitamos saber cuánto hay. ¿Ya? Entonces, en este caso, mi soluto, vamos a poner, me olvidé, no tenía que haberlo borrado.
Ya, el soluto sería en este caso sal, que eso es el cloruro de sodio, que serían 456 gramos. Ay, ya, 456, ahora sí, gramos de cloruro de sodio, ¿no? Que sería NaCl. Ese sería lo que es el soluto, ¿ya? Luego tendríamos lo que es el solvente. Ya, el solvente, en este caso, serían 5 litros de agua. 5 litros de agua. Bien, ahora acá estamos calculando la fórmula. Vamos a calcular la fórmula usando peso, porque también podemos usar calculando usando líquido. O sea, en este caso, como ven, en el segundo dato me están dando en volumen. Ya entonces puedo calcular el peso en el volumen. Pero en este caso, vamos a calcular peso en peso. O sea, seguimos usando la misma fórmula. ¿Ya? Lo que pasa es que a veces necesitamos saber cuánto es, aunque sea líquido, peso en peso. ¿Ya? Cuando nosotros pesamos, bueno, digo, a veces necesitamos saber, aun cuando la fórmula venga en litro, necesito saberlo en peso. ¿Ya? Entonces, pues vamos a aplicar la misma fórmula. Sí, Ale. Es que cuesta escribir con el ratón. Es como aprender a escribir de nuevo. Bien, entonces 5 litros equivaldría a 5000 ml. ¿Y por qué lo llevo a ml? Porque en caso del agua, perdón, un ml es igual a un gramo. Por lo tanto, este valor sería igual a 5000 gramos. ¿Ya? Entonces, para calcular la fórmula, usaría ese peso. ¿Ya? Yo le he puesto este fácil porque a veces le suele venir unidades de medida, ¿no? Y hay que convertirlo. ¿Ya? Entonces, simplemente conviertan litros a gramos. Y solamente esto se aplica al agua, si por si acaso. Si es otra sustancia, ustedes tienen que buscar sus equivalentes. ¿Ya? Como en caso del agua, un ml pesa 1 miligramo, ¿ya? Entonces, yo tengo que llevarlo a gramos, ¿no? Y aquí incluso me he equivocado, fíjense, ya porque un ml es igual a 1 miligramo. ¿Cuánto es? 5 litros en gramos. ¿Ya? Ah, no, perdón, está bien, yo soy el que está equivocado. Ya, un ml es igual a 1 gramo, ¿ya? Entonces estamos bien. Un ml es 1 gramo, por lo tanto, 5 litros es igual a 5000 gramos. ¿Ya? Y eso, aplicando la fórmula, sería simplemente 456 dividido entre 5000, ¿ya? Y eso luego lo multiplicamos por 100, ¿ya? Y el resultado lo tendríamos así. En este caso sería, lo vamos a calcular, para que lo tenga, sería 456 dividido entre 5000 y eso lo multiplico por 100. Ya me va a dar, a ver, eso, me va a dar 9,12. Entonces el resultado de este sería 9,12. Ya, eso es lo que sería el resultado. Y se pone siempre al ladito el porcentaje y qué es lo que estoy poniendo. En este caso es peso en peso, entonces pongo P sobre P, ya porque puedo estar calculando también en volumen, como decía hace rato. Ya, entonces ese ejemplo, como han visto,
hemos simplemente convertido lo que es volumen a gramos. Pude haber aplicado la siguiente fórmula, que es también peso en volumen, y hacer lo mismo, ¿ya? Bien, eso sería entonces para calcular lo que es peso en peso. Vamos a calcular ahora usando peso en volumen, ¿ya? Para eso, la fórmula ya es parecida, solamente que cambio ml, ¿ya? Entonces, el porcentaje de peso sobre volumen, algunos autores le ponen masa, si ustedes quieren, ¿ya? Peso en masa, ¿ya? Entonces, esto sería igual a lo que es gramos del soluto, ¿ya? Vamos a poner, ¿sí? Sobre ml de la solución, ¿ya? Si se dan cuenta, solamente cambia gramo por ml, ¿ya? Y esto también lo multiplicamos por 100. Y así tendríamos el resultado. Ya, entonces, vamos a hacer un ejemplo, porque el tiempo me está pisando. Ya, entonces vamos a disolver. Ya, soluto sería lo que voy a disolver. Entonces yo disuelvo 34 gramos de cloruro de sodio. Ya, 34 gramos de cloruro de sodio, que es NaCl. Lo voy a disolver en 300 ml. Esa sería la solución. Sería 300 ml. Ya. Eso sería agua, perdón. Aquí falta agua. Entonces, aplicando la fórmula, simplemente es reemplazar. Tendría que multiplicar, por lo tanto, 34 dividido entre 300. Ya, y esto lo multiplico por 100. ¿No? Bien. Y eso me daría el volumen, perdón, el peso en el volumen. Ya en este caso sería, vamos a dividir 34 dividido entre 300, me da 0,11. Y a eso lo multiplico por 100. Y eso me daría 11.3. Entonces el resultado de este caso es 11,3% de peso sobre volumen. ¿Ya? Esa sería la concentración del sólido en el líquido. ¿Ya? Es 11.3% de lo que es el sólido en el líquido. ¿Ya? Bien, eso sería cuando calculamos sólidos en líquidos, que esta vez lo que más vamos a usar, por ejemplo, cuando hacen jarabes, se hace estos cálculos. ¿Ya? Bien, en estado gaseoso, ¿cómo se usa? Sería para hacer su medida. Bueno, estado gaseoso es un poquito más complicado, pero no es que no se pueda hacer. En ese caso se usa la presión parcial del gas. Ten en cuenta que cuando hablamos de gases, los gases también tienen peso, pero no lo podemos pesar en una balanza. Lo que se hace es usar su presión parcial, ¿ya? Dependiendo del tipo de gas, podemos obtener sus presiones parciales y según su presión parcial, podemos usar eso como base para usar la cantidad, ¿ya? Estos son los fáciles. Mentira. Son así de fáciles todos los ejercicios. Se dan cuenta, no son muy complicados. Yo solamente les estoy dando la idea de cómo se hace. Les voy a dar unos ya más tardecita. Les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes lo hagan. Ya. Y háganlo, sí, para que mañana lo hacen conmigo de nuevo y ven si se han equivocado o no. Ya, porque no son muy difíciles. Ya, en caso de que les aparezca unidades de medida, porque esto yo estoy poniendo las unidades base que se usa en la fórmula, pero puede ser
que, por ejemplo, en vez de gramos, venga en miligramos o en microgramos, ¿no? Que es lo que se usa, o en ml, en vez de ml también venga en otro tipo de unidad, ¿no? Como litros, centilitros, etcétera. Ahí lo único que hay que hacer es convertir a lo que es la unidad de medida que se usa en la fórmula, ¿no? Por ejemplo, si es, aquí están litros, sabemos que un litro es 1000 ml, entonces simplemente lo multiplican por 1000 o a la inversa, ¿ya? Los ejercicios os voy a dar, no es tarea, no os voy a dar otros, yo les voy a dar para tarea. Lo que les voy a dar más tardecita es para que ustedes lo hagan y lo van a hacer mañana nuevo. Yo lo voy a hacer acá y van a ver si está bien hecho o está mal hecho, nada más. ¿Ya? Pero les voy a dar otro de tarea. No les voy a dar tampoco 100 ejercicios, obviamente. No estamos para eso, ¿no? Pero les voy a dar otros para tareas, no se preocupen. ¿Ya? Bien. Entonces, lo mismo que acabo de hacer se aplicaría a lo que es volumen en volumen. Por si se dan cuenta, la fórmula es la misma. Lo único que en vez de gramo aquí arriba, viene también ml. Entonces, se dan cuenta, la fórmula es lo misma, solamente cambia unidad de medida. Entonces, yo quiero calcular volumen en volumen, simplemente se coloca acá el ml. ml, absoluto ml solución. ¿Ya? Entonces, no es muy difícil la fórmula, si se dan cuenta. ¿Ya? Solamente es darse cuenta dónde acomodo cada cosa y listo. ¿Ya? Cuando hagan pastas, por ejemplo, para hacer una pasta de dientes que van a hacer conmigo allá, vamos a hacer cálculos de este tipo, para saber cuánto, dependiendo de la receta magistral que les voy a dar yo, obviamente, pero cuando ustedes ya trabajen, les va a llegar una receta de un médico y tienen que jugar esto para preparar. Ya, tengo segundos. ¿Alguna pregunta, Ale? Doctor, ¿usted tiene así para cambiar los valores de litro a gramos, tuviera para que nos los envíe? Sí, puedo Y enviarlos, no te así, preocupes. sí, para que Las no... unidades de equivalencia se llaman. Las voy a Sí, mandar. Eso, Ya, les voy a mandar. unidades de equivalencia. Eso. Bien, entonces nos vemos mañana. ¿Ya? No se esperen, es sencillo. ¿Ya?